A través de la sección de personajes bíblicos, en varias ocasiones hemos hablado sobre el profeta Ageo. Te invito a que me acompañes en este día. Nos vamos a meter en la máquina del tiempo, viajamos al Antiguo Testamento y ahí nos vamos a encontrar con el profeta Ageo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 4 de su libro. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Este era el mensaje que tenía Dios para el pueblo, y lo hace mediante el profeta Ageo. ¿Cuál era el mensaje? En primer lugar, las prioridades. Si tú analizas el corto libro del profeta Ageo, te das cuenta que las prioridades del pueblo no estaban relacionadas con Dios. La prioridad del pueblo no era Dios. Es decir, que el mensaje de Ageo, de parte de Dios al pueblo, es que tus prioridades están equivocadas. Ustedes salieron de Babilonia con un propósito y era el de reconstruir el templo de Jehová, pero después de 18 años, el templo sigue en ruinas. El templo está desolado. La oposición a la construcción del templo por sus vecinos, los persas, llevaron a desmotivar al pueblo. Les llevó a cambiar sus prioridades. La reconstrucción del templo seguía parada. En cambio, las casas de ellos estaban artesonadas. Las casas del pueblo estaban bien decoradas. No le faltaba nada a las familias. Todo en orden, pero el templo, la reconstrucción, seguía parada. Las casas del pueblo estaban bien construidas, no les faltaba ninguna de las comodidades, y el Señor tiene que llamarles la atención. El llamado fue a reanudar la obra del Señor. Hay que poner en prioridad las cosas del reino de Dios. Y Jesús habló de esto unos años después, Mateo capítulo 6, verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora bien, ¿cómo reacciona el pueblo ante el mensaje que Dios envía mediante Ageo? Lo que sorprende es que el pueblo reacciona a favor. Ageo fue uno de esos pocos profetas que tuvo el privilegio de que sus palabras fueran bien recibidas. Tú escuchas las profecías de Isaías, por ejemplo, de Jeremías, y el pueblo las rechazaba. Pero escuchas las profecías de Ageo y el pueblo las escuchaba. Eran bien recibidas. La mayoría de los profetas sufrieron persecución, destierro, martirio por traer la palabra de Dios, pero el pueblo recibió la palabra predicada con un corazón obediente, con un corazón que veía a Dios detrás de las palabras. Había un deseo de obedecer. Y todo este fue fruto de que Jehová despertó el espíritu del gobernador Zorobabel. Despertó el espíritu también de Josué, que era el sumo sacerdote, y también despertó el espíritu del pueblo. Como resultado de esto, la reconstrucción del templo se reanuda. Esa fidelidad a Dios hizo que el templo se reconstruyera en 4 años. Antes de haber terminado la reconstrucción, el capítulo 2 comienza dándonos una idea de lo que estaba sucediendo inmediatamente. No había pasado un mes cuando el pueblo comienza a desanimarse nuevamente. Y Dios nuevamente envía a Ageo con un segundo mensaje. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ageo habla de parte de Jehová a los líderes, habla al pueblo.
El pueblo estaba decepcionado. Veían que la reconstrucción no avanzaba. No se ha hecho mucho y por lo visto la obra no tiene comparación con la obra de Salomón. Empezaron a comparar la obra de ellos, la reconstrucción del templo, con la de Salomón. Algunos de los ancianos que habían visto el templo de Salomón hace 66 años desanimaron a los hermanos. Lo que tenemos ahora es nada en comparación con la gloria primera. Este templo que estamos reconstruyendo no se compara al templo de Salomón. Y empiezan a desanimarse. Para ellos el segundo templo no era nada. No es bonito, no es hermoso, no es gloriosa como cuando Salomón estaba. Esa era la observación y la opinión del pueblo. El pueblo se desanima. Y en medio de todo esto, Dios envía un mensaje de consuelo. Dios envía un mensaje motivador. Esfuérzate en la obra del Señor. Descansa en sus promesas. Versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y además añade, y trabajad. Dios le dio la tarea. Reconstruyan el templo. Ese era su deber. Pon mi reino, mi casa, mis negocios en prioridad. ¡Qué privilegio nos está dando Dios de trabajar en la obra del Señor! No solo es nuestro deber, es un privilegio. Y como escribía Juan Antonio Sánchez en su libro Perlas de Sabiduría en traje de faena, muchas veces trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. Eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo. Trabajando en la obra del Señor, se olvidan del Señor de la obra y se desaniman. Empiezan a hacer comparaciones. Hay un refrán popular que dice que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pues ya te digo, en esta situación. Estaban comparando la reconstrucción del segundo templo con el templo de Salomón. No le iba a llegar a la suela de los zapatos, este segundo templo. Pero hacían esas comparaciones. Y cuando nos comparamos con otras personas, cuando vemos que otras personas tienen más cosas que nosotros, nos desanimamos. Nuestra tarea es trabajar en la obra del Señor y vivir cada día para el Señor de la obra. Pero por encima de ser nuestra tarea trabajar en el reino, hay que tener en cuenta una cosa: la obra es del Señor. Y si la obra es del Señor, yo me tengo que esforzar al 100%. Esa tarea nos ha sido delegada por Dios. El mandato es dado a la iglesia. Y Dios les está diciendo: yo sé que la tarea es enorme, yo sé que ustedes son pocos, pero no se preocupen, yo les voy a enviar una legión de ángeles para que hagan la obra por ustedes. No, eso no estaba diciendo. Eso no lo estaba diciendo el Señor. Te voy a enviar maquinaria para que las máquinas hagan todo y tú te relajes. No. El Señor les estaba diciendo: esfuérzate. Esfuérzate, Zorobabel. Esfuérzate, Josué. Curiosamente, a este Josué le dice el Señor: esfuérzate, cuando al otro Josué, al primero que conocemos, le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Recuerdas? Recordar que este no es el mismo Josué. Este era Josué el sumo sacerdote. Pues Dios le estaba diciendo: esfuérzate. Hoy el Señor nos dice: esfuérzate. Somos nosotros los llamados a trabajar por el Señor. Ese es nuestro deber. Y es un privilegio, es una bendición trabajar para Dios. La pregunta que yo me hago: ¿me estoy esforzando en la obra del Señor? ¿Estoy trabajando con dedicación? Dios nos está llamando a trabajar por la obra del Señor, con esfuerzo, con valentía, con fuerza. Y esto es lo que Dios repite una y otra vez en la Biblia. A Josué Dios le dijo por medio de Moisés: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo.
Y se lo vuelve a repetir. Mira, Josué, si se te ha olvidado lo que te he dicho con anterioridad, te lo vuelvo a mencionar. Como decía nuestro queridísimo amigo Adolfo, que asistía a la iglesia Cuerpo de Cristo en Alcalá de Henares, dice que por el repetir viene la memoria. Y es verdad. Dios se lo vuelve a repetir a Moisés para que se lo diga a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Por el repetir viene la memoria. Cuando repites un versículo, cuando lo memorizas, cuando lo escribes, cuando meditas en él, es fácil memorizarlo. Y Dios se lo vuelve a repetir, esfuérzate y sé valiente. Y eso nos lo está recordando el Señor, nos lo está repitiendo a nosotros también. Esfuérzate, sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Lo mismo le dijo David a Salomón en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Lo mismo dice Pablo a la iglesia, lo mismo nos está diciendo a nosotros en este día. Primera carta de Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y Pablo se lo dice a Timoteo, su discípulo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Nos estamos esforzando en la obra del Señor? ¿Te estás esforzando en la obra del Señor? Dios sabe lo frágil que somos. Dios sabe lo fácil que nos desanimamos. Cuando vemos que la tarea es grande y que nosotros somos pocos, nuestra tendencia es a desanimarnos. Comenzamos a soñar, comenzamos a recordar la época pasada y pensamos que esa era la época dorada, era la época perfecta. Como le pasa al Barcelona ahora mismo. A mí que me gusta mucho el fútbol, y esto le pasa a muchos equipos, la gloria dorada con los grandes jugadores, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, esos jugadores se hacen mayores, envejecen, ya no están, y muchos viven de glorias pasadas. Qué grandeza tenía el club, ahora estamos luchando económicamente, no jugamos bien, no ganamos títulos. Pongo el ejemplo del Barcelona, pongo el ejemplo del Madrid, porque han tenido dos de las mejores estrellas del mundo. Hay muchas personas que viven de épocas pasadas. Digo fútbol como también te puedo decir de baloncesto. Mira a Michael Jordan, la estrella de los Chicago Bulls, y mira ahora a los Chicago Bulls. Viviendo de esa época pasada, cuando tenían al mejor jugador de la historia, por lo menos de baloncesto. Muchas veces soñamos y recordamos la época pasada y pensamos que esa época era la mejor. A veces pensamos, si nuestra iglesia fuera como la iglesia primitiva en donde todas las cosas estaban mejor que ahora. Dios le dice al pueblo por medio de Ageo, esfuérzate en la obra del Señor. Esto es algo que tenemos que recordar nosotros. Esto es algo que no debemos olvidar. Descansa en sus promesas. Dios le dice, esfuérzate, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, es una orden, Dios les da una orden al pueblo, pero luego agrega la promesa, porque yo estoy con vosotros. La base y el fundamento para poder hacer la obra del Señor lo es en descansar en sus promesas. Ten ánimo, esfuérzate, sé valiente porque yo estoy contigo. Pon tu mirada en el lugar correcto. ¿Qué es lo que hace glorioso el templo? ¿El oro, la plata, las piedras preciosas o el hecho de la presencia de Jehová?
Es el hecho de la presencia de Jehová lo que hace glorioso el templo. No es la gloria externa, sino la gloria interna lo que deben mirar. El pueblo se estaba quedando con el exterior y se olvidaban de que Dios estaba con ellos. La gloria de la Iglesia de Cristo no descansa en lo grande de sus catedrales, ni en el número de sus miembros, ni en las riquezas materiales que posee. La gloria de la Iglesia descansa en que Dios habita en medio nuestro por medio de su palabra. Yo he acudido a iglesias con cientos de miembros y no he sentido la presencia de Dios, pero he ido a una iglesia pequeña, con 50 personas, y he notado el mover de Dios. Ahí está la diferencia, la presencia de Dios. Esa es la meta. Buscar la presencia de Dios, no olvidar de que Dios está con nosotros. Esfuérzate porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Dios había prometido estar con el pueblo de Israel cuando salieran de Egipto. Éxodo capítulo 29, verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Dios prometió estar con ellos y habitar en medio de ellos. Y Él cumple la palabra. Pero fíjate lo interesante de lo que dice aquí. Dios por medio de Ageo dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Dios dice, yo hice pacto con ustedes cuando hice pacto con sus padres, cuando hice pacto con sus hermanos. Dios promete ser el Dios nuestro y el Dios de nuestra simiente. Nuestros hijos están en pacto con Dios en virtud de que nosotros, los padres, los que sois padres, yo todavía no lo soy, espero serlo en un futuro, los padres habéis entrado en pacto con Dios y por eso se bautizan a los hijos. ¿Cómo sabes tú que Dios está contigo? Porque crees en sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros y no solo eso. Él ha prometido darnos la fuerza y darnos los ánimos para hacer su obra. Por eso dice, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué quiere decir que mi espíritu estará en medio de vosotros? No solo su presencia, sino también su gracia. Esa gracia, como dice el grupo Misión, tu gracia es suficiente. Tu gracia es la que me anima, es la que me fortalece, es la que me impulsa. La valentía y el esfuerzo descansan en el poder de Dios. Por tanto, hay que esforzarse en hacer la obra del Señor, pero en total dependencia del Espíritu de Dios. En nuestras fuerzas haremos cosas limitadas, pero con el Señor con nosotros haremos proezas, haremos grandes cosas. Es su gracia el fundamento de nuestra obediencia. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fíjate que Dios está hablando en 3 tiempos en el pasaje, presente, pasado y futuro. Al principio quiere que miren al presente. Esfuérzate para hacer la obra del Señor. Luego dice, como que les está diciendo, mira al pasado. Como diciendo, yo estoy con vosotros como les prometí cuando salieron de Egipto. Y ahora Dios quiere que vean hacia el futuro. Dentro de poco estremeceré a todo el universo, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Es decir, lo que va a hacer Dios es algo cósmico. ¿Qué será? Vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es? Cristo, el Hijo de Dios. Él es el deseado de todas las naciones. Todos los seres humanos indirectamente desean un Salvador. Todos desean inmortalidad, ¿verdad? Como lo vemos en el cine de Hollywood. Películas de cómo obtener la vida eterna, de cómo ser superpoderoso. Ahora está de moda las películas de superhéroes.
Yo pensándolo y hablándolo con mi hermano decía, ya aburre, ¿verdad? Llevamos años y años tragándonos películas de superhéroes. Yo creo que tendrían que descansar un poquito de hacer tantas películas de superhéroes y hacer otro tipo de contenido, porque al final la gente ya se cansa. Pues la sociedad nos está incitando a eso. Todos desean inmortalidad. Todos desean ser librados de las miserias de esta vida. Todos anhelan la salvación. El único problema es que solo el Cristo de la Biblia es el único que salva. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No te salva Superman, no te salva Capitán América. El único que salva es Cristo. Todos buscan salvarse por la razón equivocada. ¿Por qué quieren salvarse? Porque quieren salir de las miserias de esta vida. Buscan salvación de la muerte, de la pobreza, de la tiranía de los gobiernos, de la depresión, de los problemas familiares, de la soledad. Desean ser salvos con sus pecados, pero solo Jesús es el Salvador. No solo de todas las miserias de esta vida, sino de lo más importante, de la culpa del pecado, del poder del pecado, de la ira de Dios sobre los pecadores. Dios envió a su Hijo para comprar una salvación total, perfecta. Entonces, el profeta Ageo nos dice, versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera del templo será mayor que la primera. A él se reunirán todas las naciones. Todos los reinos del mundo vendrán a ser del Cristo. Y su iglesia será inmensa como el polvo de la tierra. De toda tribu, nación y lengua habrá paz, verdadera paz, sin necesidad de armas, porque Dios habita en medio de ella. Por causa de esto, el Señor nos dice, esfuérzate en la obra del Señor, descansa en las promesas de Dios, mira hacia el futuro. Mira hacia el futuro, mira esas promesas que Dios tiene para ti. Es una pena que hoy la iglesia está dividida. Ya las denominaciones, las diferentes iglesias no se reúnen una vez al año y gracias porque hay que hacerlo. Pero cuando hay, por ejemplo, un evangelismo de una iglesia, ¿por qué no apoyarla? Cuando hay un congreso, por ejemplo, de una iglesia, de una denominación, ¿por qué no apoyarla? ¿Por qué no salir a las calles a evangelizar todas las iglesias de una ciudad? ¿Por qué no salir a las calles un sábado, un viernes, a predicar el evangelio? No solo una iglesia, varias. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Habrá paz, verdadera paz, y todos estaremos juntos. El mensaje de Ageo, de parte de Dios al pueblo, es: esfuérzate en la obra del Señor. Esfuérzate y además descansa en sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Él no falla.